¿Podríamos llegar a estar ante una oportunidad histórica de invertir en mineras de oro en la actualidad? Es un poco la pregunta que nos podríamos llegar a hacer, sobre todo cuando empezamos a ver enormes diferenciales de lo que es el oro respecto a oro, digamos, oro spot contra oro bursátil, quién está detrás comprando oro, qué pasa con las mineras, por qué las mineras no suben, por qué las mineras están muy por debajo de la media del oro cuando antes sí que tenían correlación. ¿Qué ha pasado? ¿Se cerrará este gap? ¿Qué habría que tener en cuenta? Y evidentemente todo esto ¿significa entonces una oportunidad de inversión? Y en el caso de que signifique una oportunidad, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué tipo de compañías son las mineras? ¿No? Vamos a estar intentando resolver todas estas dudas en este breve vídeo, yendo al grano y explicando punto por punto qué hay detrás, qué hay en la actualidad y qué podemos llegar a esperar a futuro. Así que vamos directamente a ello. Uno de los principales gráficos que estaba enseñando justamente ahora en la introducción era este, Fuente Zero Hedge, y compartía evidentemente la diferencia que estamos empezando a ver desde hace ya bastante tiempo, por cierto, de lo que sería oro spot, es decir, oro físico al contado, contra, yo he puesto oro bursátil, pero bueno, aquí nos pone Total No Gold ETF Holdings, o sea, todos los ETFs que tengan que ver con el oro en este caso, pero ya vemos la enorme diferencia que hay. Y démonos cuenta que en el pasado iban de la mano, démonos cuenta, o sea, tenemos toda la imagen aquí de cómo teníamos plena correlación, pero a partir de un punto en concreto algo ocurrió que a partir de ahí se perdió la correlación y se empezó a ampliar mucho la diferencia de precios y justamente diferencia de correlación también. Démonos cuenta de lo que había en el medio, donde se rompe la correlación a finales del año 2022. Mucho de lo que hablar aquí, que además coincide también, a priori os hago un poquito de spoiler, con un aumento importante en los precios de la energía. Eso habla muchísimo y es muy revelador, entre otras cosas, conflictos bélicos, en fin, todo lo que hay detrás, subida de tipos, en fin, de todo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de todo esto. ¿Quién está detrás comprando oro? ¿Por qué hay tanta compra de oro detrás? ¿O quiénes son los que están detrás? Bancos centrales, básicamente. Y evidentemente, bancos centrales, sobre todo, con especial hincapié de países emergentes. China, India, bueno, gran parte de los BRICS también. Entonces, vale, es bastante revelador este dato para entender quién ha estado detrás comprando, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que haya habido una compra importante de toneladas, ¿de acuerdo?, por parte de bancos centrales en general, pero con especial hincapié en mercados emergentes, que no nos tiene que confundir. Digamos, aquí hay que saber diferenciar quién ha estado comprando más últimamente y quién tiene más, lo cual es muy distinto realmente. ¿Y quién tiene más? Pues evidentemente Estados Unidos, pese a que no aparezca en este gráfico, sigue ostentando, digamos, la mayor tenencia de reservas de oro, ¿de acuerdo? Y evidentemente India lo vemos aquí. China lo vemos en el medio, intentando ir también poquito a rebufo, pero que todavía le queda en el camino a Estados Unidos. Simplemente por apuntar ese detalle que era bastante importante. Este gráfico es muy similar al que estábamos viendo justamente antes en la comparativa de oro spot contra lo que decíamos de oro bursátil. En este caso, lo que aquí estamos viendo no es tanto la evolución en sí de lo que estábamos hablando antes, sino que lo que aquí detallaríamos es el diferencial de acumulación de oro de lo que sería bancos centrales respecto a fondos, ¿de acuerdo? Cuando decimos fondos, aquí justamente lo que han hecho es, digamos, juntar lo que sería la CFTC, que sería justamente la Comisión del Comercio de Futuros de Materias Primas, que en inglés sería Commodity Futures Trading Commission, más ETFs, ¿de acuerdo? Fondos cotizados. Todo esto se junta, se calcula la acumulación de oro en la actualidad y se compara con lo que acumulan bancos centrales. ¿Nos damos cuenta de un mismo patrón de antes? 2022. También se rompe la correlación. Antes la tenían de aquella manera, pero la tenían. Pero a partir de este punto hay un diferencial espectacular, se rompe esa correlación y actualmente existe lo que decíamos, ese gran diferencial. Para no enrollarme mucho, porque evidentemente esta imagen tiene muchos detalles a considerar, voy a ir pasando diapositivas, podéis poner pausa en el vídeo y lo leéis, ¿de acuerdo? Simplemente para no perder mucho tiempo ahora, pero hay varios puntos a considerar que lo he puesto justamente aquí, así que el que quiera que ponga pausa, que lo lea detenidamente y seguimos, ¿de acuerdo? Eso era para entrar un poco en contexto de quién o qué hay detrás, o la diferencia básicamente entre bancos centrales, oro spot, digamos, oro bursátil, fondos, quién compra, quién acumula, etcétera, etcétera. Sin embargo, si apuntamos a mineras, porque no todo el oro bursátil, por así decirlo, tendrá que ver con mineras, pero haciendo especial hincapié en mineras, ¿por qué
hay el enorme diferencial que estamos viendo en la actualidad. ¿Por qué las mineras, sobre todo a lo mejor si atendemos un poquito probablemente a la primera imagen, ¿no? Aquí podríamos incluir mineras también, estoy completamente seguro, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha perdido esta enorme correlación? ¿Por qué ya no van de la mano como si iban de la mano antes? Bueno, yo creo que esto, en parte, se puede llegar a explicar con lo que estamos poniendo justamente aquí. Por un lado, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos, sobre todo, justificando un poco el movimiento del oro spot, tendríamos, lo hemos dicho hasta ahora, incremento de compra o de tenencia o de acumulación por parte de bancos centrales, intento de desdolarización. Aquí evidentemente nos referimos a China, a los BRICS, ya hemos visto el fin del acuerdo del petrodólar, quedaría también para otro vídeo, pero evidentemente esto está detrás. Cobertura ante incertidumbre geopolítica, conflictos bélicos y lo de la subida de tipos le pondría un matiz, pero bueno, no me quiero enrollar, ya lo hablaré en otro vídeo, ¿vale? Pero probablemente, al menos a mí, lo que más me llama la atención, mineras. ¿Por qué no suben al ritmo del oro? Cuando en el pasado sí han tenido una correlación, luego lo vamos a estar viendo. ¿Por qué actualmente no? Yo he destacado a priori un poquito estos puntos bajo mi punto de vista, pero sería una disminución en CAPEX y además un coste superior de financiación, porque son, digamos, proyectos que no son o que no cumplen con políticas medioambientales. Ya lo sabemos, son minas de oro, efectivamente, ¿no? Requerimientos medioambientales, la burocracia cada vez va mayor y eso impide también nuevas inversiones, nuevos proyectos, incremento de salarios. Acordémonos, 2022 se perdió la correlación con todo. Siempre tengamos en mente 2022. Vale, ¿no nos suena que en 2022 había una inflación desbocada? Esa inflación desbocada lleva a aumentos salariales, a presiones salariales. Cuando una compañía tiene que subir el sueldo a empleados, tiene que acabar, evidentemente, mermando, si es que no aumenta el precio del producto final, merma el margen de la compañía. Punto. Es bastante simple de entender. Punto. ¿Vale? Eso punto 3 en este caso, ¿no? Y luego, por otro lado, importantísimo también, lo dijimos antes, incremento en los costes de energía y producción. En 2022 tuvimos un incremento espectacular sin precedentes en los precios de la energía. ¿Qué hay más que una minera o qué hay más allá de una minera que consuma más energía para extraer el material? Las mineras consumen muchísima energía. Por lo tanto, en el momento en el que veíamos importantes incrementos en el precio de la energía, todo eso derivó de forma directa a los costes de producción y evidentemente al hecho de llevar a cabo la propia actividad en sí de la minera, la actividad core, el núcleo, ¿no? Y luego, por otro lado, algunas compañías tuvieron también malas operaciones de M&A, fusiones, adquisiciones que no fueron del todo buenas y acabó también penalizando bastante a la cuenta de resultados a través del goodwill, bueno, en fin, también ampliaciones de capital, ha habido de todo, ¿vale? Pero bueno, lo podríamos llegar a resumir a priori en estos puntos. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos ahora a entrar un poco más en materia. Esto era, digamos, para explicar y para entender un poco el contexto y el trasfondo detrás del enorme diferencial. Pero ahora vamos a entrar un poco más en materia, vamos a ir un poquito más en profundidad a entender cuáles son los players, en este caso, más potentes dentro del sector y de esta industria. Hablando justamente de compañías mineras, sí que es verdad que este gráfico nos lleva hasta la primera mitad del año 2023. Me gustaría hacer una comparativa también con la mitad de este año, pero estamos llegando justo ahora a la mitad de este año. Entonces, ya lo haré a lo mejor en algún siguiente vídeo haciendo comparativa de datos, pero démonos cuenta cómo hemos tenido un incremento importante en lo que es justamente producción en mineras, que no es lo mismo que beneficio. Luego vamos a estar hablando de eso también. Este gráfico se tendría que ver de la siguiente manera, y es así, ¿de acuerdo? Básicamente, y sobre todo comparar primera mitad año 2023 con la primera mitad de lo que sería año 2022. ¿Quién sigue liderando? Con mucha diferencia, Newmont, Barrick, también Agnico Eagle, y luego hemos tenido aquí unos cambios, porque esto hasta hace unos años atrás no estaba, pero ahora mismo no me quiero enrollar. Digo, en la posición justamente de algunas mineras. En general, teniendo en cuenta el top 10, vamos a analizar brevemente cómo está cada una de ellas y qué deberíamos tener en cuenta. Vamos a empezar por la primera de todas, por Newmont. A ver, este gráfico que estamos viendo aquí es una comparativa muy simple, muy sencillita, porque no me quiero estirar ni enrollar demasiado. Pongo un breve comentario, al menos repito, como siempre, desde mi punto de vista, a considerar de forma relevante sobre la compañía que estemos analizando. Eso punto 1 y luego punto 2. El cuadro de la izquierda que estamos viendo aquí no lo he puesto, pero todo lo que esté siempre abajo, este recuadro de abajo será el oro spot. ¿De acuerdo? Y el cuadro de arriba, el rendimiento, en este caso de Newmont. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo a priori? Quiero que veamos
tres cosas, o cuatro, ¿vale? Por un lado, el rendimiento de Newmont en la comparativa con el rendimiento con el oro. A simple vista, ¿quién creéis que gana? Pues evidentemente el oro, pero además gana el oro de paliza. Year to date más de un 12, year to date Newmont más de un 1,5. Pero no hay color, evidentemente. Rentabilidad un año de Newmont 2,6. Rentabilidad anual oro spot casi 22. ¿Vale? Además hay algo muy concreto que está ocurriendo con Newmont y es que está perdiendo mucho dinero, o hasta hace relativamente poco perdía muchísimo dinero con una mina en México que le hacía perder 3,7 millones de dólares por día. Sí, repito, por día. Un mes tiene 30 días, empecemos a sumar días. ¿Dónde se puede ver reflejado toda esta pérdida de la cual estamos hablando justamente ahora? En la cuenta de resultados, en los financials de la compañía. Vamos, brevemente para que entendamos bien precisamente el daño que ha causado esto a Newmont y démonos cuenta cómo, en el momento en el que nos vamos, por ejemplo, al free cash flow, en términos trimestrales, todo negativo. ¿De acuerdo? Todo negativo. Nos vamos anual, antes 2019-2020, pero es que en general bastante negativo. ¿De acuerdo? Cuando nos vamos a la cuenta de resultados y nos vamos a mirar el EBIT, tenemos un EBIT mixto en términos anuales, pero en cuanto nos vamos a trimestral, muy rojo también en términos generales. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entender esta enorme diferencia con otras compañías que no han tenido o que no han sufrido esta característica de la cual estamos hablando ahora. Dicho de otra manera, todo esto se ha reflejado en los números de la compañía y ese es uno de los motivos por los cuales evidentemente ha sido muy castigada. Eso está muy claro, ¿vale? Y nada, simplemente mirar aquí la diferencia en correlación que teníamos anteriormente. Oro, línea azul, naranja, Newmont, que lo vemos justamente aquí, ¿de acuerdo? Démonos cuenta que cuando el oro caía, Newmont caía, oro subía, Newmont subía, y aquí nuevamente, démonos cuenta de nuevo, a partir de 2022, nuevamente se rompe la correlación y vemos el diferencial. De ahí es donde justamente hablamos también de oportunidades de inversión. Barrick Gold también. Son 4 compañías en total las que traemos hoy. Breve el comentario, muy breve el análisis, pero para poner un poco todo en contexto y en situación. Barrick Gold, ¿qué ocurre? Que en 2023 hubo mucha dilución de acciones por exceso de ampliaciones de capital, castigó mucho el poder adquisitivo de las acciones y habían hecho una comparativa frente a 2012 en 2023 y por tanto efecto de dilución de acciones se ha perdido aproximadamente un 44%. Démonos cuenta que no es ni de lejos la panacea el hecho de las ampliaciones de capital, ¿vale? En términos de rendimiento, ¿quién sigue ganando en términos generales? El oro de paliza, ¿de acuerdo? Démonos cuenta también la correlación que guardaban en el pasado, oro caía, Barrick caía, oro subía, Barrick subía, y a partir de aquí también 2022 vemos un diferencial importante. Todas cumplen un poco con lo mismo. En este caso, ¿de acuerdo? Esta es una de mis favoritas, Agnico Eagle, y es que justamente sorprendió un poco la producción de oro que tuvo puntualmente porque llegó a dispararse por encima de 3 millones de onzas. No es algo muy normal. Hay algo que a mí me gusta un poco más en esta compañía y creo que ya se está empezando a ver, que es, por un lado, el rendimiento. Démonos cuenta que esta, en la comparativa con el oro, se porta un poquito mejor. Démonos cuenta, comparemos, que incluso en year to date duplica al oro físico y a un año duplica también al oro físico y a nivel trimestral triplica, poquito más incluso, que el oro físico. O sea, al menos esta en rendimientos de la mejor o de las mejores, ¿de acuerdo? Y algo que me gusta también y es que las minas se sitúan en sitios con poco riesgo a nivel de geografía. Hablamos de Canadá, hablamos de Finlandia y de hecho solo tienen una en México. Y esto evidentemente es algo importante a considerar. Correlación, lo que hemos dicho antes, con el diferencial aplicado en la actualidad. ¿De acuerdo? Y la última de todas, que esta yo creo que me sorprende también. ¿Por qué? Porque ha llegado a duplicar al oro directamente también en términos de rendimiento, aunque no considero, ya lo podré explicar en otro vídeo, que no es un crecimiento básicamente sólido, es algo más bien fortuito, algo súbito realmente. Pero lo que sí me gusta es que tiene mucha diversificación geográfica, mucha. Tiene un poco en África Central, en Australia, en Sudamérica y algo también en Centroamérica. Cuidado, porque tiene mucha diversificación, pero
pero cuidado también con una serie de riesgos que ahora vamos a llegar justamente a las conclusiones de lo que habría que tener en cuenta a la hora de invertir en este tipo de compañías, ¿de acuerdo? Por correlación, pues un poquito lo que decíamos antes, cuando el oro subía, la compañía también, pero miremos un poco el rendimiento, ¿de acuerdo? Casi el triple year to date, ¿de acuerdo? Se queda igual a nivel anual y luego en métricas un poquito inferiores en tiempo, pues está un poquito así, ¿de acuerdo? Pero es de las pocas, ¿de acuerdo?, que superó al oro en un momento dado. Las otras no, sobre todo Newmont, que puede que sea, como decíamos justamente antes, ¿no? Puede que sea la top 1, pero qué enorme diferencia hay, y esta es la importancia de ver que aunque una esté en el top 1, puede llegar a tener una situación interna muy distinta y que no le favorezca en el entorno actual. Y otra que a lo mejor está, como estábamos viendo justamente aquí, Anglo Gold, que es la última que hemos visto, actualmente 1, 2, 3, 4, 5, está en el puesto 5, 2023, primera mitad, pero bastante mejor el rendimiento, los números y el técnico que Newmont, siendo puesto número 1. Démonos cuenta de la importancia siempre de este tipo de comparativas. Por ir terminando y por llegar básicamente a las conclusiones, lo que habría que destacar aquí es lo siguiente. Teniendo en cuenta todo esto, los motivos que hay detrás, qué es lo que ha motivado a que el oro por un lado suba tanto y las mineras sean tan castigadas, hay algo que no he dicho antes y es la subida de tipos en mineras. Perjudicó mucho porque evidentemente, primero, el inversor cuando la cosa se complica por una subida de tipos o lo que sea, tiende a salir de la renta variable e ir al oro, un valor refugio y estar más tranquilo. Eso punto 1. Pero luego las mineras necesitan mucha financiación, sobre todo cuando enfrentaron un deterioro significativo en los balances, en los ingresos, en los beneficios y todo. Y al tener poco acceso a financiación o que esté sumamente más cara, la poca viabilidad de proyectos, las exigencias en términos burocráticos de políticas medioambientales, claro, es que enfrentaron muchos vientos en contra, pero en la actualidad probablemente el mercado las esté castigando más de la cuenta porque muchas de ellas, y dejadme antes de terminar, en la comparativa con Newmont, si nos vamos por ejemplo la que estábamos viendo justamente antes, que era Anglo Gold, démonos cuenta un poco el EBIT, la enorme diferencia que había, no, era esta justamente, ahí está, Agnico Eagle, la enorme diferencia en el EBIT a nivel trimestral. Miremos esto y démonos cuenta de la importancia de cómo muchas de ellas están ganando muy bien, están haciendo las cosas muy bien, miremos en números anuales y comparemos esto con Newmont, nada que ver, vámonos al free cash flow y también nos vamos a nivel trimestral, un poquito más mixto, pero nada que ver con la foto que nos dejaba Newmont. ¿De acuerdo? O sea, hay grandes diferencias, ¿de acuerdo? Que actualmente puede que el mercado esté castigando de forma injusta más de una de ellas y que puedan llegar a significar una muy buena oportunidad pese a todo. Pero aunque puedan llegar a representar una buena oportunidad, hay que tener en cuenta una serie de variables. Y son las siguientes, las que estamos comentando aquí. Primero, riesgo país. Hay que tener en cuenta dónde están ubicadas las minas y el riesgo que hay de forma implícita en dichos países. Luego, evidentemente, y esto es una opinión mía personal, mineras sólidas, con buen market cap. Las mineras son un negocio complejo de entender, ¿de acuerdo? Si nos vamos a mineras que sean nuevas y que estén saliendo, teniendo en cuenta que la oferta de mineras en general es poca y va a ir a menos con el tiempo, por todo lo que hemos estado hablando antes, yo me centraría en mineras sólidas con buen market cap, ¿de acuerdo? Con buena capitalización de mercado, es decir, grandes, como las que hemos estado viendo justamente ahora. Sólido conocimiento del balance, no vale únicamente con activo, pasivo y las notas que haya en el report. No, probablemente cuando hablamos de sólido conocimiento sería remangarnos bien y leernos el informe entero de 200 páginas y entender todos los riesgos que hay dentro o de forma implícita en este tipo de compañías antes de invertir, pero sobre todo aplicando un enfoque especulativo. Y aquí puede que me caigan críticas, la verdad no me importa, todo análisis siempre será un mix de subjetividad con opinión personal, pero ¿por qué digo enfoque especulativo? No quiero que se me malinterprete, porque muchos dirán, no, es que son súper sólidas, ya, perfecto, pero es que el enfoque que yo creo en lo personal que habría que tener es un enfoque especulativo. ¿Y sabéis por qué? Probablemente por lo más importante, y es que es complicado superar al oro spot. Es básicamente eso. Hemos estado viendo la comparativa respecto al oro físico, al oro spot, al contado, y en casi todas ha ganado el oro. Y en las que no ha ganado, en el largo plazo sí que gana. Cuando hemos visto, por ejemplo, este tipo de compañías, ¿de acuerdo? Que aquí veíamos que sí, que efectivamente Agnico Eagle superaba el oro, luego estábamos viendo otras como Anglo Gold que superaba el oro también, pero ahora en el largo plazo sigue ganando el oro, ¿de acuerdo? Por eso hablamos de que
hay que tener un enfoque especulativo pese a todo, porque es complicado superar al oro al contado. Y realmente esto lo digo porque si una persona no se quiere complicar demasiado, que compre oro físico y ya está, y que se olvide de liarse con balances, etcétera, etcétera. Pero el que quiera encontrar algo de alfa, extraer algo de valor del mercado y a lo mejor, no sé, es un ejemplo, levantar un 20, un 30, un 40% en cuestión de unos meses, pueden ser excelentes oportunidades, ¿vale? Por último, simplemente tengamos en cuenta, lo hemos dicho antes, diversificación geográfica en las minas para reducir un poquito ese riesgo implícito que tienen también este tipo de inversiones. Mucho que analizar, mucho por ver, mucho por vigilar. Hemos explicado los motivos que hay detrás, dónde estamos ahora, qué está ocurriendo con muchas mineras y a partir de ahora, probablemente lo más importante, la posible hipotética bajada de tipos en Estados Unidos. Si hay una bajada de tipos considerable a lo largo del tiempo, muchas mineras pueden empezar a recuperarse vía financiación y eso podría empezar a reflejarse poco a poco en el precio de la mayoría de acciones. ¿De acuerdo? Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.